A mis 25 años trabajo como freelance y también soy diseñadora de una empresa importante en la ciudad de Monterrey. Recuerdo ser asustadiza desde que era pequeña, ya que me sucedían muchas cosas extrañas. Aún ya grande tengo cada uno de esos recuerdos muy presentes en mi memoria. El primer evento extraño que me ocurrió lo recuerdo muy bien ya que sucedió durante el día de una kermés. En ese tiempo no había tanto acceso a la información sobre el tema como ahora. Y sinceramente yo era muy chica también como para interesarme por esas cosas de miedo por el estilo. Esa noche no sabía creer realmente lo que me estaba pasando, ya que apenas tenía como 6 años y medio. Ahora ya de grande sé lo que me sucedió y es lo que le llaman la subida del muerto. A esa corta edad ya sabía que si sentía miedo por algo debía rezar lo que supiera. Eso fue lo que hice, recuerdo haber rezado mucho en mi mente ya que no me podía mover. No podía gritar ni abrir los ojos. Era realmente una situación aterradora. Luego creí haber despertado, pero en realidad estaba viviendo una pesadilla. Cuando por fin pude abrir los ojos, sentí que el resto de mi cuerpo estaba paralizado por completo. Vi muchas máscaras con picos y sangre empezando a aparecer una por una en todas partes. Estaba aterrada y aún sentía todo mi cuerpo paralizado y lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y rezar el Padre Nuestro. Lo hice durante mucho tiempo, aunque no sé exactamente cuánto. Para ambientar la historia en contexto, debo detallar que por las noches mi cuarto siempre estaba iluminado en las noches de luna llena, ya que está en un lugar de mi casa que se encuentra justamente detrás de un parque muy grande. La cabecera de mi cama está debajo de la ventana por donde entra toda esa luz. Está justo en esa posición para aprovechar la mayor cantidad de brisa en la época de calor, ya que el clima de verano en Monterrey es inclemente. Retomando el tema de las máscaras, gracias a toda la luz de la luna llena que iluminaba el cuarto, pude ver claramente que al lado de mi cama había una persona. Creo recordar que era de mediana edad y tenía puesto un sombrero y traje. No parecía ser una persona de esta época. Lo único que sé es que su presencia aumentó el miedo que ya sentía de estar paralizada. Y la visión de las máscaras que aparecían a mi alrededor, básicamente puedo describir este como el peor momento que he pasado en toda mi vida. Después de un tiempo, no sé cuánto, intenté gritar nuevamente. Pedí ayuda a gritos, pero nadie podía escucharme. Apenas salía una especie de débil susurro y sin embargo poco a poco fue tomando cuerpo y pareció que se me estuviera subiendo el volumen. Por fin pude gritar con todas mis fuerzas y comencé a moverme con toda libertad. Salí corriendo inmediatamente al cuarto de mis padres. Golpeé la puerta de su cuarto hasta que la abrieron con la cara de dormidos. Tenían una mezcla de molestia o de preocupación. Una combinación extraña que aún no logro descifrar. Lo que sé es que me metí en su cama y traté de dormir en el medio de los dos, pero en ese momento no les conté nada. Aparte de mis padres, esta historia la sabían pocos. Hasta ahora me decidí a compartirla en este medio. Ya grande estaba con un grupo de amigos una noche en la que todos se ponen a contar cuentos e historias de terror. Uno de ellos contó una historia similar a la que me había ocurrido. Le había pasado a una de sus primas que vive en Guanajuato y le ocurrió lo mismo. Pero esta vez le llamaban un episodio de parálisis del sueño. Traté de aparentar tranquilidad para esconder las inmensas ganas que tenía de llorar del miedo. Con el tiempo me armé de valor y decidí buscar información en internet. Ya sabía que no era la única persona a la que le había sucedido algo parecido. Resulta ser que esta cosa ha molestado desde varios siglos a muchas personas. Y aparentemente se alimenta del miedo. Afortunadamente no lo he vuelto a ver ni en la realidad ni en mis sueños. Una historia algo más corta y que recuerdo mucho mejor pasó cuando ya estaba en la secundaria. Eran como las 3 de la tarde cuando me metí a bañar y por supuesto que en ese momento ni siquiera pensaba en cosas que dieran miedo. Me estaba lavando el cabello, pero al parecer me coloqué shampoo en exceso y me hizo mucha espuma. Comencé a enjuagarlo en cara hacia la pared por lo que el agua me caía de frente. Así cuando abrí nuevamente los ojos pude ver las llaves de la ducha. Eso no fue lo único que pude mirar. También vi que en medio de ambas llaves estaba una cabeza de jabalí con unos ojos tan rojos como el fuego. En ese instante miré hacia arriba y sobre la cortina vi una sombra. Era como si fuera humo y estaba mirando hacia mí.
Tuve suerte de no caerme o herirme porque salí corriendo tal y como estaba. Mi madre corrió las escaleras arriba para ver qué era lo que me había sucedido. Cuando le conté, buscó agua bendita y la roció por todas partes. Esto tuvo un buen efecto porque después no volví a ver nada similar. Sin embargo, desde ese momento jamás me rozo la ducha siempre que le doy la espalda. Otra historia que me pasó es que sentía que en mi cuarto había alguien, una especie de presencia que cuando me acostaba en mi cama escuchaba una voz desconocida en mi mente que me susurraba mi nombre. También me decía varias cosas leves pero seguidas. Soy una de esas personas que se levanta por la madrugada a tomar agua, a comer algo o para ir al baño. Generalmente lo hago cuando no estoy acompañada y siempre duermo con el televisor encendido. Una de esas noches estaba bien despierta y sin poder dormir. Fui a la cocina por un poco de agua y me preparé algo de comer. Cuando regresé a mi cuarto empecé a comer sentada en mi cama mientras veía la televisión. Estaba muy consciente y con mis 5 sentidos alerta cuando sentí que parte de mi cama se hundió como si alguien se hubiera sentado en ella. Y como si no estuviera pasando gran cosa dije, ¡ay, qué fastidio! No empiecen a molestarme que estoy comiendo. No quiero saber nada de esto. Pero por dentro sentía que me estaba muriendo del miedo. Me tranquilicé y seguí con lo que estaba hasta que tocaron mi hombro y me movieron hacia adelante y hacia atrás en varias ocasiones. No quise voltear y continué comiendo hasta que me volvieron a tocar, pero esta vez me empujaron y lo hicieron tan fuerte que casi me caigo de la cama. Esta vez sí hice lo de siempre, salí corriendo al cuarto de mis padres a meterme en medio de los dos. Eso sí me ha pasado en varias ocasiones y no solamente a mí. Hay personas de la familia o amigos que han quedado a dormirse en la casa y han contado que también los han empujado o los han susurrado cosas. Estoy segura de que lo que hay en esta casa es algo que quiere sacarnos de aquí. Ya todos estamos acostumbrados a este tipo de cosas extrañas. Sobre todo mi madre, que es la que pasa más tiempo en la casa. Ella ha llegado a ver varias entidades viéndola en su cuarto. A veces grita del miedo y otras veces dice tranquilamente vete y no molestes. La única vez que reconocí haberse asustado mucho fue en una ocasión en que las puertas de su cuarto y del mío estaban abiertas. Cada una estaba acostada en su cuarto viendo la televisión y me extrañó que me llamara a esa hora. Fui rápidamente a su cuarto y resulta que se había quedado dormida y despertó sobresaltada, ya que supuestamente había visto que yo estaba sentada al lado del marco de la puerta. En ese momento supimos que la cosa extraña que quiere sacarnos de la casa puede tomar la forma de cualquiera de nosotros. Otro caso sucedió un día sábado para un domingo cuando una amiga y yo nos quedamos a dormir en la casa de una de ellas. A mí me tocó dormir en el centro de la cama. Me desperté algo incómoda y escuché a su mamá y a su hermana hablando y haciendo los ruidos como si estuviera preparando para salirse. En realidad lo pensé porque mi hermana es enfermera y trabaja en el hospital y entraba a trabajar como a eso de las 6 de la mañana. Traté de acomodar mi posición incómoda e intenté dormir nuevamente, sin embargo algo en mi interior me dijo que abriera los ojos. Tenía que abrir los ojos porque sabía que algo estaba pasando. Solo abrí un poco uno de mis ojos y efectivamente en la orilla al lado de la cama estaba una niña. Pero mi amiga no tenía hermanitas, ni sobrinas, ni primas que pudieran estar ese día. Así que esa fue la primera vez que vi a un fantasma. Mi madre siempre me dijo que no les preguntara qué querían porque los fantasmas no existen. Son demonios y si se aparecen en forma de niños son peores. Entonces me dije a mí misma, cierra los ojos, reza y duérmete. Cerré los ojos, me puse a rezar y empecé a pellizcar a mis amigas para que se despertaran. Para mi mala suerte eso no ocurrió y se empezó a hundir la cama y la niña se estaba subiendo por mis pies. Como pude junté mis manos en señal de rezo, aunque no soy nada católica o religiosa. Pero en esa posición era lo único que piensas cuando rezas. Aún con los ojos cerrados pude sentir que esa cosa puso su cara en la orilla de mis manos y me rozó con sus dientes. Literalmente la tenía cara a cara. Por nada del mundo abrí los ojos y mantuve la respiración tratando de calmarme y tranquilizar mi miedo. Después de algunos minutos que sinceramente no supe cuántos fueron, abrí los ojos y ya no estaba. Después de un rato volvió a aparecer en varios lados del cuarto hasta que mis amigas despertaron y ya no se volvió a aparecer de nuevo.
Le tuve que hablar a mi madre para que fuera por mí porque no me había llevado el auto. Por lo pronto, estas son las cosas más fuertes que me han pasado, y espero que no se vuelvan a repetir. Aunque después de tantas cosas que he vivido ya no me asusto tan fácilmente. Voy a relatar una anécdota que me pasó hace algunos años. Mi nombre es Marcos y soy de Chile. Hace ya varios años mis padres y yo fuimos por el verano al sur de mi país a un lugar llamado Teno, ubicado cerca de la ciudad de Curicó. Nos quedamos a dormir en la casa de la suegra de mi tía y ella vivía sola ya que había enviudado hace algún tiempo. Su esposo había fallecido a un sitio cercano de la propiedad. Luego de almorzar en uno de los días que estuvimos allí, fui a la cocina y me lavé las manos en el lavaplatos. No sé por qué, pero en ese momento miré de reojo hacia mi izquierda, que era hacia donde se encontraba la entrada del baño. Vi que en dirección hacia el baño pasó una silueta azul, aunque no logré ver sus rasgos. Luego me di cuenta que ninguno de los que estábamos allí estaba vestido de ese color. Eso me extrañó, así que fui al baño para saber de quién se trataba, pero en el baño no había nadie. Le conté a una de las cuñadas de mi tía que había visto a un señor vestido de azul pasando por el baño, pero al revisar no había nadie. Ella me dijo que había sido su padre. Al parecer él solía aparecerse por la casa y no era el único que lo había visto. Varios más se me habían adelantado en eso. Dicen que lo habían visto anteriormente y sin duda a partir de ese momento comencé a interesarme por este tema y por todo el fenómeno paranormal. Además también empecé a prestarle mucha más atención. Al parecer todos tenemos impresionantes historias que contar. Como por ejemplo mi padre, quien hace poco me relató que aquí en Chile existe un mito muy popular y conocido. Se cuenta desde la época del dominio mapuche en estas tierras y se habla de esto. Se trata del tuetué, uno de los mitos más conocidos del folclore chileno. La historia relata que se trata de un brujo que tiene la capacidad de transformarse en un ave para salir volando por las noches. Y de esta manera aprovecha a cometer sus actos malignos. Algunos dicen que estos brujos en forma de ave predicen las muertes de las personas que están a punto de fallecer. Hay otros que prefieren creer que cuidan determinadas personas. Pero en realidad hay muchas versiones de lo que se cuenta. Mi padre vivía en una ciudad llamada La Calera, ubicada en la zona central de Chile. Él me contaba que siempre era perseguido por este tipo de aves. En una oportunidad se encontraba con unos amigos para compartir un rato y en cada árbol al que se acercaba se le posaba uno de estos pájaros. Al mismo tiempo entonaba su canto particular, el que le da su nombre, ya que este suena como tuetué. Luego de algunas horas volvió a su casa en la madrugada y se fue a dormir, pero pasado un momento de haberse acostado escuchó que afuera de su recámara estaba cantando el pájaro otra vez. Asustado, buscó la Biblia de mi abuela y comenzó a rezar el Salmo 91. Mi familia paterna siempre ha sido muy creyente y devota. Cuando comenzó a rezar, sintió el fuerte aleteo del ave en la parte de afuera de su cuarto. Después de la huida del ave, pudo dormir tranquilamente y a la mañana siguiente le contó lo ocurrido a mi abuela. Ella le dijo que estuviera tranquilo porque ella también escuchaba siempre esos pájaros. Este mito es muy popular entre las personas del campo de Chile. Se conocen muchas anécdotas y testigos de gente que lo sienten o lo siguen. Solo hay algo en común entre todas las historias, que es mejor no meterse con este pájaro porque a fin de cuentas es un brujo. Gran parte de mi vida estudié en un colegio de mi ciudad natal y uno con mucha historia. Está a punto de cumplir 80 años, por lo que sus paredes han visto y escuchado muchas cosas. En algún momento funcionó como internado solamente para varones. Luego fue administrado por una congregación de los hermanos maristas. Entre las tantas historias que allí sucedieron voy a contar una que me marcó. El profesor que me explicaba matemáticas en mi último año de estudio allí era muy carismático y agradable. Lo recuerdo como un gran profesor y siempre fue muy cercano a todos sus alumnos. Aparte del horario normal de clases, algunos alumnos tenían clases de refuerzo para nivelar los conocimientos en los que estaban más adelantados.
Esas clases de apoyo siempre fueron muy útiles a los que no teníamos buenas calificaciones. Esas clases de taller se desarrollaban en un aula que el colegio destinaba especialmente en el tercer piso del edificio. Tenía la intención de que pocas personas pasaran cerca, así como impedir distracciones a los que escuchábamos atentos las explicaciones del maestro. Cierto día, hace bastantes años atrás, mi profesor de matemáticas se quedó en esa sala hasta tarde para revisar algunas pruebas y exámenes en aquella sala. Al parecer el tiempo se le pasó muy rápido mientras estaba concentrado revisando el trabajo de los alumnos. Al darse cuenta de la hora y lo tarde que se le había hecho para volver a su casa, hizo un alto en todo lo que estaba haciendo. Comenzó inmediatamente a arreglar las cosas para salir. En ese momento miró hacia adelante por donde estaba una tarima de madera. Su sorpresa fue grande cuando vio que allí estaba sentado un niño que lo miraba fijamente. El profesor, muy desconcertado, le preguntó qué era lo que estaba haciendo allí a esa hora y sobre todo en ese lugar. Por supuesto que el niño no respondió. Lo que hizo fue comenzar a caminar y para horror del maestro no se detuvo en la pared. Tampoco la esquivó y simplemente la atravesó, desapareciendo para siempre. Algunas personas con las que conversa el profesor cuentan que nunca más volvió a tocar el tema. Muchos dicen que estuvo en tratamiento psicológico para superar aquel evento. Él sigue impartiendo clases de matemáticas en aquel colegio, aunque ya tiene mucho tiempo que no lo veo. Soy Jolene Loaiza y mis historias son algo particulares. Podría decirse que son bastante extrañas. Aunque no puedo asegurar que lo sucedido haya sido algo paranormal, cada uno puede concluir lo que mejor considere. El primer evento extraño me ocurrió en la ciudad de Monterrey cuando tenía unos 9 años. Fue durante las vacaciones de verano donde una de mis tías solía llevarnos a mis primos y a mí a un deportivo cerca de la casa. Allí siempre pasábamos unos momentos geniales e inolvidables. A pesar de que allí todos los baños son algo tenebrosos, especialmente los que se encuentran cerca de la entrada principal. Allí hay un pasillo el cual separa los baños y muchos decían que en ese sitio habían asesinado a una joven y que por eso ocurrían tantas cosas extrañas. Cuando era pequeña me daba miedo ir sola a esos baños, así que siempre solíamos ir en grupo. Pero ese día en particular solo una prima quiso acompañarme. Cuando entramos ella se quedó fuera y mientras tanto estábamos platicando sobre cualquier tema que realmente no recuerdo ahora. En cierto momento ella me preguntó la hora, vi mi reloj y le contesté que eran las 11:25. Bajé la taza e inmediatamente salí del cubículo, pero me di cuenta que mi prima no se encontraba allí. Escuché su voz en el pasillo fuera de los baños mientras estaba hablando con alguien más. Cuando salí, mis dos primas me preguntaban que con quién estaba hablando y yo le respondí con señas a la prima que me había acompañado. Pues estaba hablando contigo, incluso me pediste la hora. Ambas sonrieron y me dijeron que no era posible porque ella estaba fuera platicando con mi otra prima, que había salido del baño casi cuando había entrado al cubículo. Me pareció extraño, pero no le di importancia, y lo que sí me asustó fue volver a ver mi reloj y darme cuenta que en ese momento la hora que tenía no era las 10:55 de la mañana. Mi reloj se había adelantado media hora en un momento y había regresado a la hora normal en otro. Fue muy extraño, siempre he pensado que mis primos me jugaron una broma aquel día. Aunque mis otros primos confirmaron su historia, pero lo único que no encaja en todo esto, ¿qué fue realmente lo que le pasó a mi reloj? Años más tarde, mi familia y yo nos mudamos de nuestra casa y en el nuevo sitio íbamos a vivir más cómodos. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que allí ocurrían cosas como si fuera una dimensión desconocida. En una oportunidad tomé mi cartera para sacar el dinero que tenía y ahorrarlo a mi alcancía. Como estaba sentada en el sillón de la sala, dejé la cartera en el descansabrazos. Luego me fui a la cocina a tomar un poco de agua. No tardé ni 30 segundos en volver al sillón y la cartera no se encontraba en donde la había dejado. Como mi padre estuvo todo el tiempo en la sala, le pregunté, pero no sabía dónde estaba, así que empezamos a buscarla. Desarmamos todo el sillón y nada, y jamás apareció la cartera, ni siquiera después de habernos mudado de allí. En otra ocasión estaba durmiendo y me desperté de repente de la nada.
Ya habían pasado las 12 de la noche y empezaba a dormirme otra vez cuando escuché varios ruidos que provenían del patio. Eran sonidos como de alguien que estuviera recogiendo agua con un jalador. Lo azotaba en el suelo y luego lo arrastraba y pude escuchar lo mismo en 5 ocasiones. Sin embargo, después de eso ya no se volvió a escuchar. La semana siguiente pasó lo mismo y me desperté de repente y volví a escuchar el mismo sonido de antes. Pero en esta ocasión sí me levanté para ver quién estaba haciéndose ruidos ahora. Me asomé por la puerta de mi cuarto y ya que daba directamente al patio. Como tenía vidrio en la parte superior, me permitía mirar hacia afuera sin la necesidad de abrir la puerta. No había nadie. Solamente me volví a acostar y dejé el asunto para evitar asustarme. Otra cosa un poco extraña era lo que le pasaba a mi novio. Él en varias ocasiones se quedaba conmigo y me comentaba que muchas veces soñaba que alguien lo tomaba de un pie y lo alzaba por encima de la cama. Él con la cabeza hacia abajo no veía a nadie sosteniéndolo del pie, volteaba la cama y me veía dormida. Cuando hacía el intento de hablarme y de hasta gritarme no emitía ningún sonido. Luego de eso despertaba de un solo brinco. Él siempre dice que sentía sus sueños como si fueran muy reales y además sentía que en esa casa había una presencia extraña. Decía que la casa tiene una mala vibra. Lo raro de su historia es que tenemos perros, pero ellas nunca actuaron de forma extraña o llegaron a ladrarle a algo. En algún momento llegué a pensar que mis perros han perdido ese tipo de instinto, ya que aunque estén temblando ellos se comportan como si nada estuviera pasando. Estas han sido algunas de las vivencias que hasta la fecha he tenido que me hacen preguntar qué fue lo que pasó realmente. Y es que hay cosas que por más que quisiera uno darle explicación a veces no es posible. Prácticamente están fuera de toda explicación lógica. Me hago llamar Menina Azul y me gustaría comentar que mi familia tiene muchos dones relacionados con la actividad paranormal. En nuestro caso, la primera que lo descubrió fue mi abuelita. Luego lo heredaron sus nietos, pero no todos. Entre ellos está mi hermana y yo. Mi hermana puede ver a las personas que ya han fallecido y yo los puedo escuchar. Pero si la energía que traen es fuerte, también los puedo llegar a ver. Una vez, siendo mi hermana muy pequeña, como de unos 3 años más o menos, en el Día de Muertos mi abuelita puso la ofrenda como siempre. Ella era de las que pone una grande y aún pone el caminito de pétalos. Nosotros siempre le ayudábamos, pero para ese año al poner la ofrenda mi hermana empezó a colocar muchas más cosas de las que necesitábamos. Buscó más sillas, más bancos, así como más vajilla, cubiertos y vasos de los que siempre ponemos. Cuando mi abuelita le preguntó por qué había colocado tantas cosas de más, ella le respondió que era porque había mayor cantidad de personas de la que acostumbrábamos a hacer. Todos querían comer y sentarse, pero no había suficientes cosas. Así que ella había buscado todo lo que era necesario. Cuando terminó de dar su explicación, mi abuela y yo comenzamos a reírnos. Lo que pasa es que aún no sabíamos que tenía el don de ver a las personas muertas. Aunque yo, 6 años mayor que ella, sí conocía el mío. Ayudamos a mi pequeña hermana a arreglar todas las cosas aún riendo, pero yo sí escuchaba el sonido y las pláticas de las personas que no estaban vivas. De repente mi hermana dijo que mi abuelita le había pegado a un señor. Ella, muy astuta, le preguntó a su nieta cómo era esa señora, a lo que ella respondió que se parecía a uno de mis tíos. Luego señaló el retrato de uno de los hermanos de mi abuela que había fallecido. Solamente que ella no le habían dado la mala noticia. Luego le preguntó qué otra persona se encontraba en la sala y mi hermana empezó a decir lugar por lugar cada uno de los que estaba viendo. En otra ocasión, a mi hermana estando pequeña nos dijo que había invitado a un niño que estaba llorando frente a la casa de mi abuela. Dijo que él iría a jugar a la casa con ella. Al rato ella nos dijo que el niño ya había llegado, pero no vimos a nadie y mi madre me preguntó si yo había escuchado algo. Y efectivamente escuchaba la voz de un niño pequeño que se reía y saludaba. Desde ese momento en la casa de mi abuelita pasaban cosas extrañas. Las luces, la tele o el estéreo se encendían solas. Y aunque a nosotros nunca nos han hecho nada, los que visitan la casa al rato salen muy asustados. Hay ocasiones en que se deja de escuchar y se escucha su risa o está hablando.
Cuando está molesto cierra la puerta con fuerza, pero si no vives en esa casa y no estás acostumbrado a esas cosas, te puedes llegar a espantar bastante. Generalmente los que más sufren son los que dicen que no creen en este tipo de situaciones. Estas anécdotas tal vez no dan mucho miedo, pero sí son graciosas y por eso me gusta contarlas. Muchos pueden decir que no creen en este tipo de historias o que las personas que tenemos este tipo de dones podemos ver su lado bonito. Pero eso vaya que se ocurre. También reconozco que me han pasado cosas muy feas. Hay una en particular que sí me dio mucho miedo verla vivido. Cuando era una niña de 7 años tenía un primo de 4 años menor que yo y que aseguraba que tenía un amigo imaginario. Al principio todos en la casa lo tomábamos como eso y no le dieron mayor importancia. Pero hubo algo que prendió la alarma de mis tíos y empezaron a pensar que había algo que no era normal. Ya que mientras mi primo pasaba más tiempo con su amigo, él se hacía más grosero y agresivo. Además, siempre tenía que hacer lo que él quería. Cada vez eran más frecuentes los accidentes inexplicables que tenían mis tíos o mi prima, su hermana de 5 años en aquel momento. Además, él ya no quería ir a la casa de mi abuelita, por lo cual cada vez la visitaba menos. Un día ella fue a la casa de mi primo y percibió la presencia del supuesto amigo imaginario de mi primo. Por lo que les dijo a mis tíos que eso no era un niño y que por lo contrario, más bien era un ente que se quería apoderar del cuerpo de mi primito. Para salvarlo de ese peligro tenían que hacer algo rápido. Lo tenían que llevar a la casa de mis abuelitos ese mismo día a las 6 de la tarde. Mi abuelita también se encargó de reunirnos a todos los primos en la casa. Los más grandes éramos una prima y yo, y ambas teníamos unos 7 años. Luego estaba la hermana de mi primo y otra prima que tenían 5. Otro primito de 2 y por último mi hermana de 1 año. Los únicos adultos que estaban en la casa eran los padres de mi primo, mis abuelitos y 2 tíos más. Teníamos que hacer 2 círculos, uno hecho con las manos entrelazadas de los grandes, y otro dentro hecho solamente por los niños, a excepción de mi primo que estaba ubicado en el centro de ambos círculos. Mi abuelita empezó a hacer varias cosas y esto hizo que mi primo llorara y gritara e intentaba salir de los círculos. Pero algo que aún no sé qué era se lo impedía de pronto. Mi primo dio un grito muy fuerte y se cayó sentado en el piso. En ese momento mi abuelita me dijo que tomara a mi primo y a mi hermana y que todos los primos corriéramos de la sala en donde estábamos hacia el cuarto de mi primo. Cuando entramos al cuarto de mi primo lo acostamos sobre la cama y luego mi hermana y mis primos más pequeños lo rodearon. Mientras tanto las más grandes sosteníamos la puerta para que nada pudiera abrirla. Aunque todos los primos estábamos en el cuarto, se escuchaba un niño gritando y llamando a mi primo al mismo tiempo que empujaba la puerta con mucha fuerza. A veces lograba medio abrirla, aunque mi prima y yo estuviéramos recargadas sobre ella para que no lo hiciera. Mientras tanto, mis tíos la mantenían cerrada desde adentro. Lo bueno es que pudimos impedir que se abriera completamente. Pero a momentos que se abría ni más ni 2 centímetros, mi primo suplicaba que no lo dejáramos entrar, que lo estaba lastimando y que le quería hacer mucho daño. Estuvimos así por un buen rato, sin embargo ya no recuerdo muchos detalles más de aquella ocasión. Pero cuando hablo con mi abuelita sobre esto, ella me cuenta que al terminar de sacar a este ente de la casa de nuestras vidas, eran más de las 9 de la noche y que por eso nadie se pudo ir a su casa hasta el día siguiente. Soy José Cuervo y por razones que no están relacionadas con esta historia, en algún momento estuve hospedado en la prisión de Texas Youth Commission. Cuando me liberaron me regresaron mi ropa y todas mis pertenencias, así como mi cartera con los pocos dólares que tenía cuando me encerraron. Cuando por fin pude salir, me fui directamente a la estación de autobuses más cercana solo para ver que estaba cerrada, probablemente por la nieve. No pude hacer nada más que acostarme debajo de unas bancas cerca de una alcantarilla. Al menos el vapor que salía por sus rendijas hacía ese pequeño lugar un sitio tibio para dormir por un rato. Cuando amaneció y me despertó el primer rayo de sol, vi junto a mí a un hombre como unos 10 años mayor que yo. Solo que tenía un particular parecido conmigo que era algo realmente perturbador. Estaba vestido con un traje formal, corbata roja y unos lentes.
así que pensé que sería algún guardia o director o algo de esa estación de autobuses, que probablemente estaba a punto de sacarme de mi cálido refugio. Me levanté de inmediato para irme del lugar, pero ese extraño señor me tranquilizó con una voz muy amable y me preguntó dónde vivía. Le comenté que recientemente estaba saliendo de la penitenciaria, que quería llegar a mi casa en Irving, Texas, pero que no tenía el dinero suficiente para eso. Y amablemente me respondió en inglés que me podía dar un aventón, así que lo seguí al estacionamiento y entramos a su carro color azul de un modelo deportivo que lucía bastante costoso. Curiosamente, durante todo el camino estuvo muy callado, pero tenía una tranquilidad y una sonrisa ligeramente perturbadora. Probablemente era de alguna religión, pero no supe definir qué era. Para romper el silencio decidí preguntar si él vivía en Irving. Tardó unos 15 segundos en responderme como si estuviera pensando en alguna respuesta adecuada para la pregunta. Luego volteó sonriendo y me dijo que no. Me dijo que vivía en Nuevo México y que estaba visitando a alguien, aunque no me dijo quién. En el camino el silencio de la carretera permitió que se escucharan los extraños sonidos que producía mi estómago. Él me preguntó si tenía hambre y le dije que sí, que no había comido desde que estaba en prisión. Así que se paró en un 7-Eleven para comprar café y sándwiches para ambos. Mientras se me bajó, se me ocurrió abrir la guantera solo por curiosidad y lo que descubrí realmente nunca imaginé poder relacionarlo con ese señor tan serio que había visto. Lo que pude ver fue una bolsa como de 1 kilo de cocaína y un dedo de una mujer con un anillo aún puesto. Estaba sangrando y aún sin estar descompuesto. Tuve que aguantar las ganas de vomitar mientras asustado cerraba la guantera inmediatamente. En ese momento traté de recomponerme ya que no quería que se diera cuenta de que estaba nervioso. Casi estábamos llegando a Irving cuando detrás de nosotros las sirenas de unas patrullas de la policía sonaban como si vinieran a toda velocidad detrás nuestro. El extraño se puso algo nervioso, bajó la velocidad y me dijo en inglés que no hiciera nada raro. Eso me puso un poco más nervioso de lo que estaba, sin embargo se pasó un poco al darme cuenta de que las patrullas nos pasaron y siguieron de largo el camino. Pero de todas formas mis nervios estaban a todo lo que podían. Al poco tiempo el extraño se paró en un lugar con un lago que estaba semicongelado y se bajó del auto para que según él iba a orinar. Se quería estirar un poco, sin embargo vi cómo sacaba unas cosas de la cajuela. Luego sacó algo pesado envuelto en una sábana de cama y la arrojó con todo al lago y rompió la delgada capa de hielo. De esta manera el misterioso contenido se hundía en aquel lago. De su teléfono realizó una llamada y me dijo que me quedara en el carro. Se alejó caminando hasta que lo perdí de vista y me dejó solo en el auto. Esa tarde no regresó y durante todo ese tiempo no pude contra mi curiosidad y volví a abrir la guantera otra vez. Volví a ver la bolsa y no pude evitar la tentación de consumir un poco. Luego comprobé que efectivamente era un dedo lo que había visto. Me dio por seguir revisando el auto y debajo de mi asiento descubrí que había una 9 milímetros y varias balas sueltas. Además, por debajo del componente de música estaba una cartera repleta de dinero. Solamente que no había ningún tipo de identificación. Nuevamente mi curiosidad no me abandonaba y quería saber quién era ese extraño hombre tan parecido a mí. Sin embargo, no pude encontrar ninguna pista en el auto. Cuando abrí la cajuela vi un charco y no precisamente de catsup, unas sogas y unos tacones de mujer, por lo que ya eran muchas cosas que no iba a poder explicar si regresaban las patrullas. Decidí no esperar más y tomé la bolsa que estaba en la guantera, la cartera y el arma. Dejé el carro allí y me fui caminando hasta mi destino, pero no llegué a mi casa. Pasé primero a la casa de un amigo. Le conté todo lo que me había sucedido desde que había salido de prisión y me convenció para regresar por el auto. Para mi sorpresa aún seguía en el mismo sitio en donde lo habían dejado. Volví a probar algo de la bolsa y compartí con mi amigo y le dejé el auto. Luego vendí la bolsa a un buen precio y pude comenzar de nuevo en otro sitio. Nunca supe nada más del extraño y ni siquiera quién era lo que había hecho. Aunque es muy fácil hacer ciertas conjeturas saltando todo lo que encontré ese día en el auto. Años después me encontré con mi amigo y me dijo que el carro había desaparecido del estacionamiento de un centro comercial, pero que lo había disfrutado por lo menos un par de años.
En el transcurso de mi vida y en la historia de mi familia se han dado muchas experiencias del tipo paranormal. Muchos de nosotros somos especialmente sensibles para percibir cierto tipo de sucesos. Esto es probable que se deba a que tenemos lo que se le conoce como tercer ojo. Por lo menos eso fue lo que me explicó una de mis tías. En su caso ella puede curar personas y también sabe hacer amarres y trabajos similares. Ahora voy a compartir algunos hechos que han pasado en mi familia. La primera experiencia de este tipo me ocurrió en San Juan Ixtacala, en la casa donde vivía cuando apenas tenía 4 años de edad. Mi tía también era nuestra vecina y su casa quedaba justamente al lado de la nuestra. Una tarde en la que jugaba en mi casa comencé a escuchar un escándalo. Una mujer estaba gritando cualquier cantidad de improperios y groserías. Además hablaba en un idioma extraño que no podía entender. Al rato llegó mi prima muy apurada y preocupada y la mujer que gritaba era mi tía. Ella venía por ayuda para tratar de controlarla. Mi padre corrió con ella para ver qué sucedía y junto con mi tío trataron de sostenerla por la fuerza. Pero ella tenía una fuerza superior a la de ellos y no podían retenerla. Se soltaba con tanta facilidad que no era normal. Solo se pudo tranquilizar cuando su verdadera voz, no una extraña como la de los gritos, comenzó a decir oraciones y rezos en otros idiomas. Cuando salió del trance, mi tía reveló lo que le había ocurrido. 4 demonios habían tomado posesión de ella y nunca quiso revelar sus nombres. Solo decía lo que realmente era importante, que se habían ido y que la habían dejado en paz. Otra de mis anécdotas pasó en una casa ubicada en Cuautitlán Izcalli cuando tenía como 9 años. Para aquella época me daba mucho miedo levantarme por las noches para ir al baño. Esto se debía a que siempre que pasaba por ahí podía ver a una persona parada en el arco del pasillo sentada en nuestro sillón. Pero de todos en la casa yo era el único que podía verlo. Como mi abuela y yo dormíamos en el mismo cuarto, cuando necesitaba ir al sanitario por las noches la despertaba para que me acompañara y prendiera las luces de la casa. En realidad me daba mucho miedo voltear y ver a esa persona allí. Era alguien muy alto y estaba vestido con una gabardina y un sombrero. De esos momentos recuerdo cómo me molestaba que ni mis hermanos ni mis padres creían lo que les contaba. Me llamaban mentiroso aunque hacían ruidos que ellos escuchaban. La mayoría de las noches escuchaba un sonido como el de una canica que rebotaba en muchas ocasiones sobre el techo. Al cabo de un tiempo a mi madre le empezaron a dar unos ataques muy raros por las noches. Muchas veces me pidió que durmiera con ella para no sentirse sola, ya que en aquel momento mi padre trabajaba por las noches. Yo le comenté de esto a mi abuela y ella me dio agua bendita y me dijo que en esos casos cuando mi madre estuviera dormida echara agua alrededor del cuarto y rezara. Luego de haber hecho esto durante casi 2 meses a mi madre dejaron de darle esos ataques. Después mi abuelita me explicó que lo que le sucedía a mi madre es que se le subía el muerto. Al pasar como 2 años estuvimos tranquilos. Todo era normal o bueno, casi todo porque aún se escuchaba el sonido de la canica, pero ya era algo común a lo que ni le prestábamos atención. Mi abuelita se había ido a vivir con uno de mis tíos para Tizapán de Zaragoza. En ese momento empezaron a ocurrir cosas extrañas nuevamente. Una vez estaba dormido en mi cuarto y sentí que alguien se me había sentado en la cama. Para mí era normal porque mi madre tenía esa costumbre desde que mi papá dejó de trabajar por las noches para tener su propio negocio. Ella decía que a veces él la fastidiaba y que no lo quería tener cerca. Pronto me di cuenta que estaba equivocado. Un frío repentino me dejó como congelado e inmóvil de pies a cabeza. Aunque trataba de moverme y no podía ni siquiera abrir los ojos. Recordé que algunos miembros de mi familia me habían dicho que dijera o pensara en groserías y así lo hice. De inmediato todo lo que sentía se esfumó y luego supe que mis hermanos empezaron a sentir lo mismo días posteriores. Una de esas noches mi hermano despertó cerca de las 4 de la mañana con la sensación de que lo estaba mirando. Cuando abrió los ojos pude ver en la puerta el mismo señor que yo había visto durante tantos años. Él no le prestó mucha importancia hasta que pensó que ese señor podía ser el que yo veía. Cuando volvió a mirar hacia la puerta donde estaba allí, así que empezó a rezar hasta que se quedó dormido nuevamente. Después de eso pasaron muchos años y para ese entonces tenía 17.
Estaba empezando a llevar a mi novia para la casa y en una ocasión íbamos a ver una película como siempre lo hacíamos. Me levanté a hacer palomitas, al regresar vi la cara de terror y me dijo que había visto cómo acababa de pasar algo corriendo detrás de mí. Yo me reí y le dije que solamente era su imaginación. Pero al poco rato de ver la película se escuchó un fuerte golpe. Ella me dijo que había visto la sombra otra vez, por lo que yo me levanté y fui a ver qué era lo que estaba pasando. Lo hizo con miedo pero haciéndome el valiente y para mi sorpresa no había nada tirado en la azotea. Así que solamente nos miramos desconcertados. Hace algunos años, cuando ya tenía 19, me estaba sacando unas fotos en mi iPad, en eso vi un juguete de mi sobrino. Como él nos visitaba muy a menudo lo había olvidado. Sin embargo, este juguete se empezó a mover solo. Eso era imposible ya que era muy pesado, así que tomé un video rápido y me fui a la cama pensando en lo que había visto. Cuando estaba más relajado revisé la grabación que había hecho, pero solamente se podía ver una imagen distorsionada. A la semana siguiente, cuando acababa de salir de bañarme, entré a mi cuarto y cerré la puerta para vestirme. Como en la casa solamente estábamos mi mamá y yo, pensé que ya había abierto la puerta. Como no entró ni la vi, volví a cerrar la puerta y me acosté. Para mi sorpresa, la puerta se abrió de nuevo y no había nadie. Repetí los pasos anteriores, pero esta vez empecé a grabar la puerta. Al cabo de un rato se volvió a abrir y tal como pasó con el juguete en el video solamente se veía una imagen distorsionada. Después de eso mi tía fue de visita y nos dijo que habían dos almas en pena donde vivíamos, que nos estaban molestando para pedirnos ayuda y no para hacernos mal. También nos dijo que era un señor y supuse quién era quien había visto en toda mi vida, así como un niño que habitaba en la azotea. Me imagino que era la sombra que vimos mi novia y yo aquel día y el que hacía el ruido con la canica. Nos recomendó que rezáramos un rosario por cada uno y les prendiéramos veladoras para iluminar su camino al más allá, y de esta manera poder descansar en paz. Cumplimos sus recomendaciones por completo y hasta el día de hoy no ha ocurrido ninguna cosa extraña en la casa. No hemos vuelto a ver sombras corriendo ni a escuchar el sonido de las canicas. Tampoco he vuelto a ver al señor que solía mirar desde que era pequeño. ¿Qué les han parecido los relatos de esta recopilación? Si quieres mandar tu historia no olvides hacerlo al correo contacto@relatosdehorror.com o también vía inbox en nuestro Facebook. Nos escuchamos en el siguiente relato.